Aldo Rubén Piñanelli. Fue presidente del Banco Central de la República Argentina durante el año 2002. Previamente se desempeñó como vicepresidente y como director desde 1997, cargos desde los que participó activamente de las comisiones de Administración, Operaciones y Control y Administración de Reservas. Aldo Piñanelli ocupó el cargo de director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1987-1989, asesor con rango de subsecretario en la Subsecretaría de Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, asesor financiero del directorio del Banco de la Provincia de Formosa. En el año 1996 se desempeñó como consultor financiero del Banco Interamericano de Desarrollo. También se desempeñó como secretario de Economía de la Municipalidad de Moreno en los años 1986-1987. Su actividad en el sector público fue precedida por una vasta experiencia en el sector privado, donde actuó como consultor financiero y económico y ocupó cargos relevantes: gerente general, director financiero, en empresas líderes en sectores tan diversos como el de la alimentación, el farmacéutico, el de ferretería industrial o la importación y distribución de automóviles. Aldo Piñanelli es graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Realizó diversos cursos de especialización en Administración Financiera, Costos, Planeamiento y Control y Finanzas Públicas. Dictó diversas conferencias y cursos sobre economía y finanzas en la Universidad Ben Gurión de Israel, Banco de Inglaterra, Universidad de Itela, Universidad Nacional de Rosario, Banco de Córdoba, Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional de La Plata, Máster de Gestión Bancaria, Bolsa de Comercio de Santa Fe y de Buenos Aires, entre otros. También participó como disertante del 28º Congreso Nacional del Notariado Mexicano. Actualmente asesora en temas económicos y financieros a empresas relacionadas con la actividad industrial, bancaria, seguro, salud, construcción y servicios públicos. A continuación, la presentación entonces del doctor Aldo Piñanelli, análisis y perspectivas en materia económica a nivel nacional. Bueno, buenos días a todos, gracias. Gracias a SAP por la invitación. Yo titulé esta charla Diagnóstico de la economía argentina porque, a modo de introducción, creo que uno de los problemas que hoy tiene la economía argentina es que estamos con un mal diagnóstico, ya sea por voluntad o no. Vemos cómo nos siguen mintiendo con los datos de la macroeconomía. Recién Hernán comentaba el problema del INDEC, pero resulta que ya no solo es la inflación, también es la actividad económica, son las exportaciones y muchos otros datos que significa que el diagnóstico no es el adecuado. Y cuando hay un mal diagnóstico es como ir a un médico con una neumonía y el médico te dice, bueno, esto no es nada, no tiene nada, tómese un par de aspirinas, vaya a su casa y vuelva a trabajar. Seguramente el cuerpo lo va a sentir y que ese cuerpo muera por neumonía. Ahora, si uno va a un buen médico, le hace un buen diagnóstico, él dice, esto es una neumonía, tome 7 días antibiótico, haga reposo, vuelva en 7 días, lo vamos a revisar, lo normal es que el antibiótico cure a esa neumonía. Y creo que hoy el problema de la economía argentina, entre otros, es ese mal diagnóstico que se está teniendo de cuáles son las salidas. Y en ese sentido, como todos saben, yo estuve en el equipo económico del doctor Duhalde en la crisis del 2002, primero con Remes de ministro, después con Roberto Lavagna, y en donde se elaboró un plan económico que fue la base de lo que vino después, bajo 4 premisas fundamentales: el equilibrio fiscal, el superávit de la balanza comercial y la cuenta corriente, un dólar competitivo y el anclaje de la política monetaria. ¿Qué está pasando entonces hoy? Bueno, el resultado fiscal ya supera el déficit del 5%. Recién Hernán hacía una narración sobre la distinta etapa de esta década y como que en el 2007-2008 hubo un quiebre en la política fiscal, y es cierto que durante el periodo 2004-2008 aún inclusive llegamos a tener superávit fiscal. Por supuesto hay que tener en cuenta que todavía no se pagaba la deuda externa, y esto repercutió, pero si le sacamos la ayuda del ANSES y del Banco Central, el déficit del 2014 supera el 5% del PBI. Tengamos en cuenta que en diciembre del 2001
el déficit fiscal era del 3,5 del PBI. Con respecto a la balanza comercial, que es el segundo tema que yo planteaba del modelo económico, vemos como en el 2001 teníamos una balanza comercial superavitaria de 6.000 millones de dólares, llegamos al récord en el 2009 de casi 17.000 millones de dólares de superávit de la balanza comercial. Fíjense en que en el 2002 rápidamente el ajuste de la devaluación y todo lo que vino en la salida traumática de la convertibilidad llevó rápidamente el superávit de la balanza comercial a 16.700 millones, pero ya a partir del 2012 comienza una caída muy rápida de la balanza comercial, estimándose este año una balanza superavitaria del orden de los 5.000 millones de dólares. Acá hay varios factores que juegan a favor y en contra, obviamente es la evolución de la soja, pero también hay un serio problema a partir del 2011, cuando Argentina comenzó a ser deficitaria en la balanza energética. Hasta el 2010, no estoy hablando de hace un siglo, estoy hablando de hace 5 años, Argentina tenía superávit de la balanza energética. Hoy el déficit de la balanza energética son 5.000 millones de dólares, a pesar de la fuerte reducción del barril del petróleo. Esto marca a las claras que hemos perdido la iniciativa de ese modelo inicial que estoy planteando de tener equilibrio fiscal, balanza comercial superavitaria, la estamos perdiendo, y si seguimos con el balance cambiario, esto lo demostró recién Hernán, yo no sabía que íbamos a coincidir con el balance cambiario, yo lo hago como origen y aplicación de fondos, simplemente agrego a las cosas que dijo Hernán, que el cepo cambiario trajo alguna solución, pero trajo más inconvenientes. Uno de los temas que tenemos que tener en cuenta en el primer trimestre del 2015, que es que en los organismos internacionales y bilaterales, les cuento algo, en el 2002 cuando fue el default, recuerdan que hubo un default en la Argentina, 28 de diciembre del 2001, el Día de los Inocentes, lo anunció Rodríguez Sá, y no era una broma de los Días de los Inocentes. Nosotros en ese momento no defaulteamos, o sea, el gobierno argentino no defaulteó los organismos multilaterales y bilaterales, esto es el BID, Banco Mundial, Fondo Monetario. Con el BID y el Banco Mundial se hizo un acuerdo de palabra, no escrito, que era que a medida que nosotros íbamos cancelando los vencimientos, el BID y el Banco Mundial nos volvían a prestar una suma similar en distintos planes. Esto funcionó bien hasta el 2011. Inclusive, recién lo mostró Hernán, yo no lo traje acá, el 2011, hubo un superávit de préstamos del BID y el Banco Mundial de 6.000 millones de dólares por encima de los vencimientos. Después de la instalación del cepo cambiario, el BID y el Banco Mundial no solo nos dejó, no solo que no nos renovó gran parte de los créditos, sino que nos obligó a cancelar. Fíjese que en el préstamo de organismos internacionales y otros bilaterales comenzamos a tener menos 1.800 millones en el 2013, 1.283 en el primer trimestre del 14 y en total el año empieza el superávit de organismos bilaterales, 2.700 millones, 2.000 dólares. Esto es el Banco de China, estos son los yuanes, no son el BID y el Banco Mundial. Y acá hay que tener mucho cuidado porque realizar los yuanes que hoy están contabilizados como reservas es muy costoso. Hay que pagar una tasa superior al 10% anual y no es tan fácil colocarlo. Si nosotros vamos con los bonos en yuanes que nos da el Banco Popular de China, vamos al Hong Kong Bank, Chinchulín Bank, no sé, al banco que a ustedes se le ocurra, seguramente esos bancos nos van a prestar los dólares en forma cara. El problema, ¿saben cuál es? Que el Banco Popular de China tiene bonos en pesos en contrapartida. Entonces ellos van a decir, bueno, muy bien, ¿y yo qué hago? Ustedes lo hacen dólares los yuanes, ¿qué hago yo con los pesos? Le pregunto a ustedes, acá hay casi 200 personas creo, y algunas muy conocidas, que por favor nos asesoren qué banco conocen en el mundo que nos van a prestar dólares con un bono en pesos al 9% anual en pesos. Si conocen alguno, avísenle al gerente de reservas del Banco Central porque él hasta ahora no consiguió ninguno. Y el problema es que ahí corres el riesgo que China te empiece a pagar
las compras comerciales con esos bonos en pesos, con lo cual contabilizar los yuanes como reserva de garantía AAA de rápida realización, que es el concepto de reserva internacional de cualquier banco, es como menos riesgoso. Yo ya tengo la experiencia en el 2002, cuando fue la crisis, el Banco Central tenía los repo que nos habían dado el Citi, el Société Générale, un banco inglés, que eran 5.000 millones de dólares que se podían utilizar esos repos en caso de crisis. Cuando vino la crisis, todavía estoy llamando para que me atiendan el teléfono. Porque las cláusulas en miniatura, cuando entras en crisis, anda a correr a los bancos para que te presten esos repos. Con los yuanes pasa algo similar, acá metido en las reservas. Entonces, están metidos en las reservas, en definitiva estamos cambiando dólares contantes y sonantes de las reservas, que se están yendo inclusive los 5.000 millones de dólares o más que van a ser este año el dólar ahorro, que se utiliza para frenar el blue. Esto, disculpen la arrogancia, nos copiaron del cuenta y orden del 2002. El Banco Central en el 2002, como no podíamos atacar el blue por razones legales, le dábamos a los bancos una cuenta y orden para que pudiesen vender por cuenta y orden del central, eran hasta $200 por persona, para abastecer ese blue, y de esa manera se lo combatió. Yo creo que fue un acierto del gobierno establecer el dólar ahorro, pero el problema es que estás canjeando dólares contantes y sonantes por yuanes del Chinchulín-Bank, y eso es debilitar las reservas del Banco Central. Lo mismo está pasando que dentro de las reservas tenemos los dólares de Griesa, digamos, el juicio de Griesa. Ustedes saben que el gobierno está pagando los bonos en performance que Griesa no permite pagar. Esos dólares, yo no sé, deben estar cerca de los 2.000 millones de dólares ahora, quedan en el Banco Central, pero en realidad el Central lo sigue contabilizando como reserva propia. Legalmente es de terceros. Eso, en caso de necesidad, no podés utilizar esos dólares. Y bueno, y el atraso en las importaciones, que están 6.000 millones de dólares, el no giro de los dividendos en 10.000. Todo esto hace que el balance cambiario, si bien tiene resultados positivos desde un punto de vista, y ahí coincido con lo que dijo Hernán, nadie entra donde no lo dejan salir. El tema del cepo cambiario es otro tema que va a haber que buscar la solución. Bueno, el tipo de cambio real, recién también Hernán, quiero aclarar que este gráfico lo saqué del Banco Ciudad, que dirige Hernán Lacunza, el área de economía también, pero este tipo de cambio real es muy elocuente. Nosotros partimos del 2001, $1 $1 peso, la convertibilidad. Recuerden que cuando salimos de la convertibilidad, el atraso cambiario teórico era del 40%, ¿no? Por eso fue el 1,40 más ser, que se estableció luego para la negociación de la pacificación y demás. ¿Qué está pasando ahora? La línea más clara, azul, es el tipo de cambio multilateral. Ustedes saben que el tipo de cambio multilateral se toma teniendo en cuenta el porcentaje a qué países exportamos. El real, por el Mercosur, que es más o menos el 25% de las exportaciones, el ALCA, el dólar, que debe estar en un 20%, el euro y el yen, básicamente. Si nosotros tomamos el tipo de cambio multilateral, hoy la paridad en relación, y esto es abril, falta mayo y junio, en relación a diciembre del 2001 es 1,19 contra el 1,40, o sea, ahí hay un atraso. ¿Por qué cayó abruptamente el tipo de cambio multilateral en el último año, año y medio? Bueno, la devaluación del real. Brasil devaluó en el último año y medio el 25% o más, no más, casi el 40% el real. Estaba en 2,10, 2,20, ahora está arriba de los 3 reales un dólar. Y eso nos sacó competitividad a nosotros. En el bilateral, que es simplemente tomar la inflación de Estados Unidos menos la inflación nuestra, está dando una paridad menor a la convertibilidad, 0,92. Para tener una idea nada más, si uno toma la inflación americana de diciembre del 2001 a diciembre del 14 fue del 35%.
la inflación argentina real fue de 16 veces. Y ahí multipliquen 1 por 16, dividido 1, 33, 35, que fue la inflación americana, y les va a dar una paridad menor a un peso. O sea, hoy el dólar oficial de 9 pesos significa 0,92 de diciembre del 2001. A todas luces hay un problema de atraso cambiario. El tema es que si a mí alguien me pregunta hoy, doctor, ¿devaluamos la moneda? Le digo, muchachos, con este desequilibrio macroeconómico, con la falta de crédito de inversión y los problemas que todavía hay que solucionar, ni se les ocurra devaluar, porque les va a pasar lo de enero del 2014. Hicieron una devaluación del 35% para recuperar el atraso que tenía y en 6 meses la inflación te lo comió. Porque para lograr lo que mostró recién Hernán en el 2002, con una devaluación del 300%, una inflación del 42% y que a los 6 meses era del 3% anual, hay que manejar lo que dijimos al principio, equilibrio fiscal, superávit de la balanza comercial, dólar competitivo y política monetaria sana. Sin esas variables ni se les ocurra devaluar porque es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, esto lo mostró recién Hernán también, el tema de la política monetaria. Hoy la base monetaria está cerca de los 500.000 millones de pesos. Es un número muy grande, está creciendo ya casi en este último mes al 38% anual. Volvimos a las andadas con este tema de la emisión monetaria y realmente no tenemos en el corto plazo una solución a esto. Y esto es el tema de las LEBAC. ¿Qué está haciendo el Banco Central? Es muy simple, está utilizando la herramienta LEBAC como cuenta regularizadora de la oferta monetaria, o sea, absorbe dinero. Las LEBAC están hablando con su creador. Nosotros, me acuerdo en marzo del 2002, cuando el pueblo argentino era daltónico, porque veía 2 colores, ¿no? El verde del dólar y el rojo de la sangre nuestra, de los funcionarios. ¿Recuerdan lo que era la crisis? Y yo me acuerdo que me reuní con mis asesores en el Banco Central y llegamos a la conclusión que, bueno, para frenar había que hacer una jugada fuerte y ponerle un precio al peso. Yo les decía a mis colaboradores, bueno, pongámosle un misil al peso, porque ahora tenemos una gomera. El dólar tiene un misil y el peso una gomera, porque no teníamos valor de referencia. Y las LEBAC se crearon como un precio de referencia de la tasa de interés. Les cuento esto. Las primeras LEBAC las tomamos a 7 días al 140% anual y la verdad, los 3 bancos que la suscribieron fue porque yo los llamé y le dije, o me suscriben o les intervengo el banco, en esos términos muy democráticos, porque nadie quería saber nada con los pesos. Al año, cuando me retiré del Banco Central, estábamos colocando a 3 años al 9% anual. Todavía es el día de hoy que algunos banqueros se recuerdan, me dicen, vos fuiste tan loco que fuiste capaz de poner una tasa del 140 anual en marzo para atacar al dólar. Y le ganamos la batalla al dólar. En ese momento el dólar valía 3,90 y cuando yo me retiré allá en el 2003 estaba en 2,60 y me acuerdo que Alfonso Pradgay, mi sucesor, un gran amigo, me decía, che, ¿qué te parece? ¿Cómo hacemos para que no siga bajando el dólar? ¿No? Ya se había dado vuelta al mercado. Por varios motivos, no quiero entrar en demasiados detalles de eso porque no nos vamos más. Pero lo que yo les quiero mostrar acá es que las LEBAC ya muestran agotamiento. Hoy el stock de las LEBAC son el 60% o más de la base monetaria y es un pasivo del Banco Central. Fíjense que en los últimos 2-3 meses el stock de la LEBAC ya le cuesta crecer a pesar del incremento del costo de la tasa de interés. Y los plazos se vienen achicando. Hoy están a 90 días promedio las LEBAC, con una tasa de entre el 28 y el 30%. Con esto, ¿qué quiero decir? Las LEBAC están agotadas como herramientas de absorción monetaria, porque es demasiado el volumen. El otro problema que tienen las LEBAC cuando alcanzan este tipo de volumen, no solo es el costo cuasi fiscal de la tasa de interés, sino que le quita crédito al sector privado. Porque vamos a hablar claro, en el último año el sector privado está ajustando, el sector público no ajusta. Y no ajusta, entre otras cosas, porque se financia
En definitiva, la LEVAC está financiando lo que el Tesoro se lleva en gran parte por el déficit que tiene el Estado Nacional. A ver qué... Bueno, creo que me salté bastante. Bueno, por términos finales, lo que yo quería plantearles es cómo se sale de esta situación y que estamos viendo nosotros, ¿no? Yo creo que, por supuesto, no hay que tirar por la borda las cosas que se han hecho. No podemos ponernos en una actitud en la Argentina que tiene un alto costo para todo el pueblo. Muchas veces la gente se asusta, el hombre común, cuando escucha hablar de cambios dramáticos, de ajustes. Discúlpenme en alguna expresión que voy a decir, pero bueno, yo soy peronista del sur del Gran Buenos Aires, a veces se me escapa alguna palabra, pero hace poco estuve en una reunión en Lanús, que es mi ciudad de origen, en un barrio, con un gran compañero, un puntero, el Chirola Díaz, y yo le decía, bueno, pero vos ¿por qué no querés cambiar? Y dice, porque cada vez que cambian nos cagan a los pobres, ¿no? Y es una gran razón, porque devaluar, ajustar, plantear cosas sin contemplar lo social, realmente es muy injusto. Nosotros, en mi caso como justicialista, es una lucha que no quiero perder. Creo que lo que necesitamos es volver un poco a las fuentes de lo que fue esta última década, recuperar lo que está bien hecho, que lo hay cosas como los planes sociales, como la asignación universal por hijo, como el intento de ayudar a los jóvenes para educarse, para salvar a ese 1,5 millones de ninis. Me gustaría que los planes sociales sean utilizados más para generar empleo y capacitar al pueblo. Hace poco estuve en Salta y con Daniel Arroyo, que ahora es candidato a vicegobernador por el Espacio Nuestro, y explicaba a él los planes estos, hay un plan que se llama Trabajar, creo. Y saltó un salteño que estaba ahí escuchando y dice, bueno, acá popularmente esto se llama Plan Descansar. Y la verdad que a mí me dolió mucho, como argentino, ¿no? Porque utilizar ese término para el esfuerzo que hacemos todos los argentinos, para ayudar a los más necesitados, para descansar, me parece que es perder la cultura del trabajo. Gobernar es dar trabajo, la cultura de nuestros abuelos, de nuestros padres que nos enseñaron que solo con el esfuerzo y el trabajo se saca este país adelante. El desafío está planteado, los argentinos no somos tontos, la gente tampoco, si vota para un lado o para el otro, por algo va a ser, pero creo que viene una etapa de consensos en la Argentina. Este tema de la fractura y la confrontación permanente creo que no va más, que el nuevo gobierno tiene que demostrar capacidad no solo de hacer una buena gestión administrativa, financiera, y los que están acá son gente especializada, y yo rescato mucho al funcionario público, al hombre de carrera. Yo les quiero aclarar que cuando fui presidente del Banco Central no tomé un solo asesor externo, era toda gente de carrera, y yo quiero brindarle mis homenajes a esa gente del Banco Central, gerentes, que hoy muchos de ellos han sido desplazados por gente inepta, rescatar esa gente que con honestidad y capacidad fueron fundamentales para que Argentina superase la crisis del 2002. Cuando yo ingresé como presidente del Banco Central a pedido del doctor Duhalde, en la crisis, a mí esa gente de la línea, por supuesto me conocían, porque yo hacía 5 años que era director del banco, me decían el doctor Chinchón, porque teníamos en reservas menos 10.000 millones de dólares. Teníamos 15.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional vencido y 5.000 millones de dólares de disponibilidad de caja. O sea, estábamos en rojo, ¿viste? Cuando uno tiene una empresa o una cuenta, el gerente del banco te dice, no gires que estás en rojo. Bueno, nosotros estábamos en rojo con el Fondo Monetario. Pero 6 meses después, me acuerdo con Labaña y Duhalde brindamos porque habíamos llegado a más 15.000 millones de dólares en la reserva del Banco Central, merced al esfuerzo de toda la gente. Por eso yo le digo a ustedes, y cuando hablo inclusive a mis alumnos en la universidad,
no se preocupen que bajen las reservas, que se lleven los dólares, los vamos a recuperar con buenas políticas y con unidad. Se podrán llevar los dólares, lo que nunca se van a llevar es la cordillera, los ríos, la pampa húmeda y los 42 millones de argentinos que unidos vamos a sacar esto adelante. Muchas gracias.